Muy buenas noches, bienvenidos todos a una capacitación más acá en los estudios de Tonderm, el arte de regeneración. Nuevamente hoy estamos con las profesoras Silene Basi, que me acompaña acá, y Fabiana Toso, para una clase muy especial que todos estaban aguardando hace tiempo, donde hablaremos de un protocolo de hidrolipoclasia. ¿Verdad, Silene? Verdad, buenas noches. Bem-vindos todos. Hoje vamos falar ratito sobre hidrolipoclasia, que é protocolo muito completo para tratar a grasa localizada, com o equipo ultrassonido de alta potência, el Velux. Está con nosotros la profesora Fabiana Toso. Fabi, ¿nos escucha? ¿Estás ahí? Sí, tranquilo, muy bien, te escucho. Buenas noches con todos, un placer estar hoy nuevamente acá con todos. Qué bueno, les recuerdo que esta capacitación del día de ayer y del día de hoy les brindará un certificado que estaremos disponibilizando al final de esta capacitación, el link donde pueden suscribirse y enviar sus datos para que llenemos los certificados para poder enviarlos. Entonces, les dejo con las profesoras Silene y Fabiana para que empecemos con el tema y el protocolo en vivo. Vamos entonces, buenas noches con todos nuevamente, bienvenidos los que están llegando ahora. Vamos a hablar un poquito entonces de la forma de utilizar el ultrasonido con una técnica diferenciada para grasa localizada. Lo que más nos buscan las clientes para los tratamientos de grasa, sí, las mujeres están preocupadas, pero los hombres también. Este tratamiento es un tratamiento de procura y mucha procura por estos trabajos de disminuir, sim, la grasa localizada. Normalmente las personas tienen mucha dificultad de esto. Están muchas veces con una vida no tan tranquila, no hacen tantos ejercicios, su alimentación no está regulada, su sistema metabólico también. Entonces es buenísimo siempre cuando tu cliente te procura para tratar grasa localizada, saber cómo está su vida, su estilo de vida, su alimentación, si hay patologías del sistema metabólico, si se necesita hacer exámenes para saber cuáles son las principales alteraciones que tiene. Y empezamos luego acá para que tengamos la certeza entonces de comprender un poquito mejor. La célula que vamos a trabajar es la célula grasa, los adipocitos o adipócitos, que son células capaces de tener una buena posibilidad de hacer almacenamiento de triglicerídeos o triglicérides, que son los componentes de grasa y azúcar que hacen parte de nuestra alimentación. Cuando entonces hay un desequilibrio en la cantidad de grasa y de azúcar que se come y que se gasta, hay una forma de almacenamiento mayor. Cuando hablamos de adiposidad, normalmente hay áreas de dificultad de bajar la grasa, son áreas específicas del abdomen. Principalmente las mujeres se preocupan mucho con esta área, es la que más procura, más buscan una forma de tratamiento con resultados más rápidos. Nosotros, seres humanos, entonces, tenemos capacidad de almacenar grasa en dos tipos de células. Las células que llamamos de marrón o blancas. Las células marrones son células que están presentes en algunas, en nuestro cuerpo, siempre en la fase inicial de nuestra vida.
y su principal función en los recién nacidos es que regular la temperatura sin gastar energía. Es importantísimo esto porque los recién nacidos necesitan de otras personas para que se mantenga su alimentación. No lo hacen solitos. En esta forma, su cuerpo está preparado para mantener la temperatura sin gastar energía, sin gastar lo almacenamiento de grasa, que es importantísimo para su cuerpo, para la energía de todas sus actividades. Y miren, cuando estamos los bebés pequeñitos, hay grasa, sí, mucha grasa, pero cuando empiezan a hacer ejercicios, caminar, van a gastar mucho más energía y van a bajar las grandes cantidades de almacenamiento. Pero nosotros, en la fase no más tan pequeña, sí, arriba del desarrollo hormonal, vamos a tener mucho más células que llamamos de blancas, que son importantes para absorción de toque mecánico, reservatorio de energía, producciones de hormonas y también responsable por tener estímulos de los hormonas y el sistema nervioso autónomo. En nuestras células hoy de grasa que estaban llamadas a mucho tiempo de tercera camada de la piel, hoy no se dice más esto, pero sí muchos autores nos dicen que es un órgano endocrino y es capaz de tener respuestas hormonales y neuronales. Y para tratar la grasa, ¿cómo la tratamos? Sí, hoy en los aparatos, en las tecnologías que tenemos, la forma principal de se tratar, la más utilizada, era la lipólisis. Hoy tenemos otras dos formas intensamente utilizadas en los tratamientos de grasa, que son necrosis y apoptosis. Entonces tenemos tres principales formas con tecnologías, cosméticos, técnicas manuales y aparatos para tratar grasa. La lipólisis es una forma de tratamiento que nos ayuda entonces a disminuir lo contenido que está dentro de la célula grasa por un aumento de metabolismo y este aumento de metabolismo estimula las enzimas que hacen la degradación de los triglicéridos adentro de la célula para salir con más facilidad. Y la apoptosis es una forma de hacer más temprano la muerte que ya está programada, pero vamos a estimular que esto se pase de forma anticipada nos ayudando entonces a hacer la muerte de las células grasas por un proceso inflamatorio o un grande estímulo mecánico o un grande estímulo térmico de aumento de temperatura o de frío, por ejemplo. Y hay también la posibilidad de tener necrosis, y esta es la muerte inmediata de células por algún estímulo específico también, y que normalmente tanto la necrosis y la apoptosis estamos hablando de estimular procesos inflamatorios y nuestro cuerpo va a ser capaz de responder a estos estímulos, causando então a morte de la célula. Os processos mais inflamatórios necessitam de espaço entre las sesiones de 15 a 21 días normalmente, pero los procesos de lipólisis son procesos más fisiológicos y nosotros tratamos 2-3 veces a la semana. Esto es la principal diferencia.
Hay equipos que nos ayudan entonces a causar este tipo de estímulo. Lo ultrasonido, que es nuestra estrella principal de esta semana y de la próxima capacitación, es un equipo, como hablamos ayer, de un estímulo mecánico que hace conversión térmica y produce efectos fisiológicos. Lo que hablamos de ultrasonido de cabeza al plano, ¿sí? O convencional, que es un cavitador que va a estimular la migración, la capacidad de estimular la circulación de sangre, aumento de la temperatura, capaz de promover oxigenación y muchos efectos importantísimos desde tratamento de grasas, celulitis, pré y postoperatorios, como hablamos ayer, y de esta forma va a ser una microagitación mecánica en las células y un vaciado de los adipocitos. A la derecha, acá miramos el HIFU, que es la estrella de nuestra próxima capacitación, que vamos a tratar de su efecto que promueve la muerte de las células por calentamiento, lo que vamos a llamar de necrosis. Okay, esto es la principal diferencia de estas técnicas, como Silene ayer nos brindó con la imagen de los cabezales, un plano y otro cóncavo que va a permitir un estímulo intenso. ¿Y qué es la hidrolipoclasia? Entonces, es una técnica que se utiliza de ondas ultrasónicas e inyección de una solución hipotónica, una solución salina en el tejido hipodérmico, justamente en la tercera camada de la piel, donde está la grasa o la hipodermis o la tela, que llamamos una camada subcutánea hoy, no más como hipodermis, pero la camada subcutánea. De inmediato, poquísimo tiempo después, se utiliza el ultrasonido, la técnica de ultrasonido de cabeza al plano, que es la técnica convencional, para que su efecto mecánico nos produzca un gran aumento de temperatura y también la cavitación va a formar alteraciones en esta solución salina que ponemos en la profundidad y su efecto potencializa la cavitación de la solución y con grande objetivo de reducir la grasa localizada. Vamos vamos a estimular no solamente por la simplicidad mecánica del ultrasonido, pero también ahora la cavitación en otra sustancia que está inyectada en la profundidad y la solución salina cambia la capacidad de permeabilidad de las células grasas porque hay sal, además sal afuera de las células, vamos a aumentar la capacidad de osmolaridad de adentro y afuera de las células con cambios de líquido. De esta forma tenemos más líquido adentro de las células y cuando estimulamos estas células grasas con el ultrasonido cavitador, vamos a estimular entonces la formación de burbujas y daños que nos causan la evolución de una pérdida de continuidad de la membrana celular y de esta forma una intención de degradación celular, estimulando lo que llamamos de pinocitosis, y de esta forma estaremos degradando las células grasas. ¿Qué se utiliza para hacer esta técnica de tratamiento? Solución isotónica, eringas, normalmente la más indicada es la eringa de 10 ml, y vamos a poner
una cantidad de solución punto a punto. Es una idea, por ejemplo, hacer una marcación. Acá voy a dejar un poquito de las imágenes, pero Silene va a hacer en vivo con tranquilidad para que pregunten, para que nosotros podamos decir cuáles las mejores formas de trabajar. Ese va a poner de 1 a 1.5 ml por punto. Después es posible, por ejemplo, hacer un masaje para hacer una mejor distribución de la solución salina isotónica adentro del tejido subcutáneo. De inmediato a este masaje, la utilización de ultrasonido de 3 MHz, un ultrasonido de cabezal plano, y la potencia más indicada es la potencia de 3 watts por centímetro cuadrado. Y esta potencia, ella va a cambiar en una potencia máxima final de 57 watts, de acuerdo con el tamaño del cabezal del equipo Velox, que miramos ayer, un cabezal único, cabezal único de movimientos lentos de aplicación con una potencia máxima. Va a ser el efecto cavitador en la solución que está ahora adentro del tejido, cambiando esta energía en más intensidad, dañando la estructura de los adipocitos, y de esta forma entonces vamos a bajar el espesor de la camada grasa. 15 días es la mejor indicación. Vamos a mirar algunos resultados ahora de la misma técnica que miramos en este pequeño video simples para que se comprenda la técnica. Que acá hicimos una aplicación a cada 6, hicieron una aplicación de 6 sesiones, una a cada tiempo determinado, como hablamos en el protocolo. Poniendo la cantidad de suero adentro, sí, de acuerdo con el tamaño de área de trabajo, con una potencia máxima del equipo de 57. Ese cambió entonces la pérdida de medidas en la cicatriz umbilical encima de ella, de 78 para 68, y abajo, 5 centímetros abajo, de 83 para 77. Mira en la visión lateral, otra lateral. Otro caso acá de una paciente de 30 años, 5 sesiones de tratamiento. Se bajó 1 kilo de peso. La pérdida de medida es de 83 para 78 en la cicatriz umbilical, en la área de ombligo. 5 centímetros abajo se cambió de 88 para 79. Entonces se bajó mucho bien las medidas acá en la misma paciente. Otra paciente acá, 33 años, 6 sesiones, 1.5 ml de suero a cada punto, y 57 watts de potencia del ultrasonido, que significa que programamos nuestro equipo con 3 watts por centímetro cuadrado, y hablamos de una pérdida de 89 centímetros para 83 en la área de la cicatriz. Abajo de la cicatriz umbilical se bajó de 88 para 84 centímetros. Entonces, miren la gran diferencia acá en la vista lateral y otra. Entonces, acá 3
buenísimos ejemplos de resultados que son capaces de cambiar con 5 sesiones o 6 sesiones. Y de esta forma es posible entonces, comprendiendo la técnica, una buena aplicación, la forma de estimular con el ultrasonido con su potencia máxima de intensidad, con movimientos lentos, luego arriba, sí, en la área de la aplicación de la solución salina, vamos a tener posibilidad de garantizar resultados a los clientes. Pero es importante sabermos acá que no se es una técnica para bajar peso, es una técnica para tratar grasa localizada. Lo importante es esto, que esté aclarada la información a tu cliente, que ellos está te procurando, está te buscando para que baje peso, pero los tratamientos estéticos y ningún tratamiento estético simple, direccionado, no va a bajar peso, pero solamente tratar grasa localizada o otra técnica específica. Entonces, mirando acá, estamos diciendo nosotros de poner que es posible hacer la hidrolipoclasia con pocas sesiones, buenísimos resultados. Entonces, termino acá la explanación básica de qué es una hidrolipoclasia y ahora vamos a hacer una práctica en vivo, paso a paso. Estamos listos acá para recibir tus preguntas y ayudarles siempre. ¿Estamos listas, Silene? Sí, estamos listas. Solo para recordarles que si hay alguna pregunta, alguna duda durante el proceso de aplicación, se puede escribir en el chat que estaremos contestando pronto. Entonces, ahora les voy a mostrar la práctica en vivo de este protocolo que a profesora Fabiana habló sobre la hidrolipoclasia. En primer lugar, o que vamos a hacer é uma limpeza da pele. Sempre é importante, ayer também falamos sobre isto, limpiar e fazer uma esfoliação da pele para afinar o extrato córneo, é muito importante. E depois, fazer a marcação. Então, a pele já está limpa e agora vamos... E também já hice uma esfoliação. Agora vamos fazer a marcação de los pontos. Como podemos observar, nossa modelo possui uma capa de grasa pequena. Então, aqui vamos trabalhar com 1 ml de solução fisiológica por ponto, né? Vamos usar suero fisiológico. Solo 1 ml por ponto. Então, vamos fazer os pontos. Os pontos podem ser cerca de 2 centímetros de distância. Hicimos a marcação. Vamos trabalhar com 3, 6, 9, 10 pontos. Então, 1 ml, 2 minutos para cada ml de suero. Vamos trabalhar depois das infiltrações de suero, vamos trabalhar 20 minutos com o ultrassonido de alta potência, com uma potência máxima. É importante, acordem que o Velox possui programa exclusivo que se chama hidrolipoclasia, que só é necessário programar a potência e o tempo de tratamento. Então, selecionamos a potência máxima e o tempo de 20 minutos, ok? E agora,
Vamos empezar com as injeções de suero fisiológico. Aqui já aspiramos a solução fisiológica e vamos trabalhar com uma aguja, a mesma aguja que usamos para fazer a carboxiterapia. Tá? É importante fazer uma pliegue do tecido com uma angulação de 90 graus hasta 45. Introduz toda a extensão da aguja, alivia, pode soltar a pliegue e empieza a injeção do suero. Então, vamos pôr 1 ml em cada ponto. Você pode fazer uma massagem para aliviar. Por exemplo, poderíamos usar uma quantidade maior de suero. Se tivermos uma capa de grasa maior, poderíamos usar uma quantidade maior de suero. Tá? Sempre evaluar a paciente e a capa de grasa para decidir a quantidade de suero que vai pôr em cada ponto. E a injeção deve ser lenta, a ser bem despacio. Tudo bem? Hay una pregunta acá si es necesario poner una forma de anestesia local. No es posible o es Silene? Não há necessidade, porque a sensação dolorosa é de la ação del suero, é uma ardência. Então, o anestésio tópico vai diminuir a sensação de la picação de la aguja solamente. Né? A sensação de la picação del suero en el tejido subcutâneo, não temos como fazer uma diminuição do desconforto. É importante fazer a injeção muito lenta. E já vamos observem que temos uma hiperemia que vai tomar conta de toda a zona de tratamento. Fabi, temos uma pergunta acá. E se se realizará intradermoterapia presurizada, como se pode complementar com o uso do equipo? La intradermoterapia presurizada es una técnica para poner sustancias adentro de la piel sin agujas, sí, por presión. Hay lesiones en la superficie, pero menos intensas. Lo que es importante es saber cuál es el tipo de activo que se está utilizando. ¿Por qué? La mejor forma de combinar es hacer el ultrasonido antes de y después poner las sustancias. Porque si hay enzimas en estas sustancias,
se utiliza ultrasonido después, la cavitación y la temperatura puede degradar la sustancia. Entonces, la mejor forma de combinación es empezar con el ultrasonido, que va a aumentar la temperatura y que va a aumentar la capacidad de penetración adentro de las células, y después se pone la sustancia presurizada. Siempre Silene 90 grados a las agujas, ¿cuál es la mejor indicación? Puede variar, pode ser uma variação de 45 grados hasta 90, vai depender da capa de grasa, né? Perfeito. Por exemplo, arriba do umbigo, eu trabalhei com 45 grados, abaixo 90 grados, porque há uma capa maior. Então, é importante sempre que o profissional haga uma avaliação da capa de gordura, de grasa que seu paciente vai apresentar. Agora, terminamos a aplicação do suero. Vamos fazer uma massagem para depois começar com o ultrassonido. Podemos fazer com gases também para deslizar melhor. A massagem pode ser em todos os sentidos, para que pueda ser bem trabalhado o suero no tecido subcutâneo. Hay una pregunta más, Silene. ¿Las agujas son las que se hacen las mesoterapias? Sí, son as mesmas da mesoterapia, carboxiterapia. São agujas chiquitas. Miren. Então, são agujas para trabalhar o subcutâneo solamente. E agora, vamos poner el gel del ultrasonido, uma capa grande de gel, uma quantidade boa de gel para que tenhamos bom acoplamento. O ultrassonido já está listo no programa hidrolipoclasia, com 3 watts de potência por centímetro quadrado, e 20 minutos é o tempo, porque foram trabalhamos com 10 pontos e 2 ml em cada ponto. Então, são 20 minutos de aplicação. E agora vamos começar a aplicação com o ultrassonido. Os movimentos são lentos, devagar, muito despacio, para que tenhamos uma potencialização do efeito cavitacional e o efeito térmico também, para ser o dano térmico em los adipocitos, como a professora Fabiana dito anteriormente. Temos uma outra pergunta aqui. Como se calcula a quantidade de solução salina por ponto? Vai depender muito da capa de grasa. Então, se é uma capa pequena, se pode trabalhar. Por exemplo, aqui temos uma capa de 2 centímetros. Então, trabalhamos com 2 ml por ponto. Se é uma capa mais grande,
se puede trabajar con un volumen mayor. Más una pregunta. ¿No hacen mezcla del lipolítico con el suero fisiológico? Las mezclas de enzimas es más indicado que sean hechas en días separados del ultrasonido para que no tengamos el riesgo de hacer una desnaturación de las enzimas. Entonces es importante lembrarmos, acuérdense que quando é suero fisiológico, podemos e devemos fazer em lo mesmo momento. Quando são as mesclas, né, as enzimas, é interessante alternar as enzimas e depois de 2 a 3 dias o ultrassonido para que não tenhamos o risco de desnaturar as enzimas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuántas sesiones de hidrolipoclasia se deben realizar y con qué tiempo de intervalos? Cada 15 días, de acuerdo como hablamos, sí, justamente porque vamos a estimular un daño en las células y nuestro cuerpo va a hacer la eliminación de estas células. Este tiempo es importante, entonces respetar justamente para que tengamos seguridad. Las sesiones, mirando los resultados que presentamos a todos ahora, son sesiones con buenísimas capacidades de baja, de media, de pérdida de medidas, de 5 hasta 10 sesiones son las más habladas indicaciones para esta técnica. Cuando hay más grasa, necesita de más sesiones. Cuando hay menos grasa, con menos sesiones es posible mirar buenos resultados. Pero recordámonos que solamente tratamos grasa localizada. Nosotros no vamos a adelgazar al paciente con la técnica de hidrolipoclasia. Perfecto, Fabi. Muchas gracias. Hay una otra pregunta. ¿Es suficiente la cantidad de solución salina que aplicaron? Pregunto porque aún se dan capacitaciones en las que se coloca más de 10 ml por punto. Lo importante es que tengamos más sustancias salinas adentro de la piel, justamente para que tengamos más cavitación. Sí, hay técnicas que indican más solución. Hay técnicas que indican mucho más solución salina de que esta que utilizamos acá. Pero es importante saber que cuanto más solución salina, tenemos que tener mucho más preocupación con riesgos de intercorrencias, ¿sí? El drenaje de este líquido es más difícil. Entonces, hay líneas de indicación de protocolos que trabajan con mucho más cantidad y otras que trabajan con menos cantidad. Esta técnica que nosotros estamos presentando acá es una técnica que está envasada en algunas publicaciones científicas, permitiendo que tengamos buenos resultados con más seguridad. Muchísimas gracias. Creo que aclaró la duda. Por ejemplo, solo una experiência agora de nossa paciente. Estamos trabalhando com 2 ml por ponto. E Bárbara, que é nossa modelo, já está com uma sensação de um calentamento muito forte em la zona de tratamento. Então, é um volume baixo, pero o efeito térmico e cavitacional é muito intenso. Que hay más burbujas del suero adentro de la piel
hay una gran conversión, mucho más que solamente en la grasa. Esto es bien lembrado, Silene. Importantísimo saber que la sensibilidad adentro del cuerpo es diferente cuando se tiene la solución salina. Exato. ¿Y en qué partes del cuerpo se podría hacer la hidrolipoclasia? As indicações são para todas as zonas com grasa localizada, por exemplo, as zonas do abdômen, os flancos, as cartucheiras, os culotes, a zona abaixo do glúteo, da plega glútea, a zona de las espaldas, abaixo de las espaldas. Sempre que tenhamos grasa localizada, é uma técnica que pode ser usada. Pode ser añadida com outros protocolos para a grasa localizada, por exemplo. Una pregunta interesante. ¿Es necesario usar faja después del tratamiento? Buena pregunta. Hay indicaciones en publicaciones que nos dicen que sí y hay que nos dicen que no. Yo voy a poner mi indicación personal de Fabiana. Es que cuando hablamos de grasa localizada, sí, los adipocitos son células que cambian su capacidad de adecuarse, sí, que molda una capacidad de moldura. Es así que se habla, Cami, modelar. Sí, moldear. Para modelar, exacto. Entonces, a grasa localizada é capaz de cambiar sua estrutura de modelagem quando se trabalha com modeladores, ¿sí? Entonces, las fajas pueden ser indicadas, pero es importante saber que no es una faja demasiadamente apertada en la piel, porque tenemos un proceso inflamatorio acá, y este proceso inflamatorio puede causar lesiones. Entonces, es solamente para tener un control de acción mecánica, presión en la área. Yo creo que es una ayuda, pero no es la principal causadora del efecto, ¿sí? Solamente para ayudar a disminuir posibles edemas y tener un control mecánico en la área, seguro y tranquilo. Gracias, Fabi, gracias. E, claro, sempre é importante que os hábitos de vida de nossos clientes sejam também controlados, por exemplo, uma alimentação adequada, porque vamos trabalhar a grasa localizada, então, associar com exercícios físicos, hacer uma alimentação controlada, balanceada, tudo isso vai potencializar muito mais os resultados, né? ¿Y los ejercicios físicos se pueden hacer de inmediato después? De imediato. É muito importante fazer exercícios que vão trabalhar, que hagam um gasto calórico para auxiliar o organismo a eliminar todo o ácido graxo
ácido graxo, que se diz em espanhol? Creo que sí, ácido graso. Es graxo. Graxo, para auxiliar na diminuição e na eliminação do ácido graxo, que vamos liberar. Uma pergunta muy interesante. En la semana que no se realiza la hidrolipoclasia, ¿se puede utilizar la radiofrecuencia para potencializar resultados? Sí, sí. Mira que cuando se baja la grasa, se va a tener una posibilidad de flacidez. Entonces la radiofrecuencia puede ayudar también en la piel. Excelente, muchísimas gracias. Eu tive que diminuir a potência do equipo porque nosso modelo está com uma sensibilidade muito forte abaixo do umbigo e está com uma sensação de calentamento muito forte. Então, diminuí para 2 watts por centímetro quadrado. Y eso es muy importante, ¿no, Fabi? No, Silene, que la profesional que está aplicando tenga que hable con su paciente para entender y para no haber ningún riesgo. Sí, y lo que creo que es importante también, como Silene dice ahora, es que los comandos están en la manopla, entonces es fácil mirar los comandos y bajar o aumentar la temperatura, es fácil, es una manopla ergonómica, sí, y que tiene totalmente el control en la propia manopla. Sí, eso es muy práctico para que el profesional pueda hacer todo el control, né? Entonces, la paciente estava com dolor, estava com uma sensação de um calentamento muito intenso. É muito fácil de diminuir, de fazer o controle de todos os parâmetros e trabalhar com segurança, né? Para que não tenhamos risco de fazer uma lesão em la piel, uma queimadura, por exemplo. Estos son los beneficios de hacer un protocolo en vivo, porque las personas pueden mirar exactamente lo que se pasa en una sesión. Una pregunta más, ¿hasta cuántas zonas se puede trabajar en una sesión? Creo que no más que tres zonas, no solamente por la energía, que creo que no es el mayor problema, pero vamos a estimular una reacción inflamatoria y es doloroso poner el suero adentro de la capa grasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no creo que más que 2 o 3 áreas. Excelente, Fabi, excelente. Drenaje linfático, ¿hasta cuántos días después? Un día después ya se puede empezar la drenaje linfática. Hay profesionales que empiezan de inmediato, luego después de la aplicación, porque podemos ya estimular los sistemas linfáticos, pero puedes empezar de inmediato o con 24 horas. Es buenísimo poner el drenaje linfático junto con este tratamiento, justamente porque vamos a disminuir y eliminar más rápido las sustancias que estimulamos en este proceso de hidrolipoclasia. E como o próprio equipo tem um programa de drenagem linfática que faz um estímulo linfático com as terapias combinadas, a profissional pode imediatamente depois de finalizar a aplicação pode fazer alguns minutos de drenagem linfática mecânica, né? Visto que o próprio equipo permite esta possibilidade.
E é normal, é importante orientar os pacientes, os clientes que imediatamente depois da aplicação do protocolo de hidrolipoclasia, é normal que se queda com edema, né? A zona de tratamento vai se quedar demasiada, com uma hiperemia, uma sensibilidade mais grande, por conta, né, devido a todo o processo inflamatório que ocorre em la região. Importante hacer como Silene está haciendo ahora es reponer el head siempre abajo del cabezal, justamente para que tengamos un buen acople y una buena transmisión de la onda mecánica. Sim. Agora vou cambiar o programa para a drenagem linfática e vamos fazer alguns minutos, uns 5 minutos de drenagem linfática para finalizar o tratamento. Sempre fazendo o movimento em direção de los gânglios linfáticos inguinales aqui, especificamente em la zona do abdômen. Vamos aumentar o estímulo linfático conforme a sensibilidade de nosso paciente, de nosso modelo. Podemos aumentar mais? Assim? Importante, Silene está sacando el cabezal y poniendo nuevamente en acople, pero ahora no hay ultrasonido, solamente la corriente eléctrica. Entonces, por esto que es seguro sacar y volver sin tener riesgo de dañar el cabezal. Pero cuando estamos trabajando solamente con ultrasonido, ahí sí no se debe sacar del acople y sí mantener el máximo de acople posible por seguridad para tu cliente y también para tu equipo. Sim, perfeito, Prof. Fabi. É muito importante lembrar que quando trabalhamos com ultrassonido, não devemos fazer isso. Pero aqui temos solamente a corrente elétrica, o estímulo linfático. Tenemos una pregunta más. Después de esta sesión de hidrolipoclasia, ¿cuánto tiempo después se puede usar el liposum? Buenísima pregunta. Sim, se pode usar, pero com um intervalo de 15 dias, porque vamos fazer mais um dano térmico. Então, é importante que tenhamos um intervalo de 15 dias para trabalhar com o ultrassonido focalizado. La drenaje linfática ahora puede ser tanto manual cuanto con el equipo, ¿sí? Entonces es buenísimo saber qué tamaño de área que vaya a hacer lo trabajo y decidir. No hay diferencia que lo haga con el equipo o manual. Hemos disponibilizado en el chat el link para que puedan suscribirse y enviar sus datos para emisión de los certificados de esta capacitación. Agora, finalizamos a aplicação do protocolo.
vou limpar a pele, sacar todo o gel. E, como falamos ayer, o ultrassonido aumenta a permeabilidade da pele, das células. Então, podemos finalizar com uma crema, com ativos lipolíticos, com ativos que vão acelerar o processo de lipólise, o processo de drenagem. E fazer uma massagem. Hay una pregunta más. ¿Cuánto tiempo requiere el drenaje? Vai depender del... Perdão, Fabi, pode... Por favor, sí. No, vai depender muito del tamanho da zona del tratamento, né, Fabi? Concorda? Sí, sí, ¿por qué? Porque la distancia de los puntos desde el área del tratamiento hasta la área de los ganglios linfáticos, si es más pequeña, es más rápido, el movimiento es lento, pero para trabajar, para tener la distancia más menor, ¿sí? Es más rápido do que hacer una área más grande. Normalmente, para un área del abdomen se hace una drenaje con 10, 15 minutos. ¿Sí? Ahora, para más áreas, va a ser aumentando el tiempo. Una forma, un tip que puede ayudar es hacer de 5 a 7 movimientos en cada línea de deslizamiento desde el área donde se quiere drenar hasta los linfonodos. Y va haciendo a líneas hasta que se tenga trazado a líneas en toda la área de tratamiento. Entonces, se hace la repetición de 5 hasta 7 veces en cada línea. E agora estamos finalizando a aplicação do protocolo. Mirem que a pele está com um eritema, alguns sinais de inflamação, né? Rubor, calor, que é normal, é esperado. Agora estamos listos, tudo bem? Muchísimas gracias a todos por esta capacitación, por la atención hoy por la noche y especialmente muchísimas gracias a Silene y a Fabi que nos han brindado este excelente protocolo para hablar y tratar sus clientes con muchísima seguridad, que es muy importante. Estamos muy preocupados siempre con la seguridad. Les invito a acceder a nuestro Instagram, que es @tonderm.world, y dejamos en los comentarios de chat el link para que puedan enviar sus datos para emisión del certificado. En unos días más, con estos datos estaremos enviando. Una vez más, muchísimas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias, Silene, por la excelente capacitación. Fabi, muchísimas gracias también. Gracias. Y nos despedimos por hoy. Y nos vimos nuevamente. Sí, nuevamente al 21 para hablar del ultrasonido focalizado y también hablaremos de la combinación de las dos tecnologías con nuestro equipo Dual Zoom. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.